Ok, vamos a hablar sobre las infecciones en embarazo. Vamos a iniciar con las infecciones del tracto urinario. Tenemos la bacteriuria sintomática, que es la multiplicación activa de bacterias en vías urinarias de mujeres sin síntomas. El 2 o 7% de los gestantes van a presentar bacteriuria sintomática durante la gestación y su incidencia máxima es en el primer trimestre, siendo el agente etiológico más frecuente E. coli. Se va a diagnosticar con un urocultivo mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, y el 20-40% de bacterias no tratadas durante la gestación van a evolucionar a una pielonefritis aguda, por lo que se debe de realizar cribado y tratarlas tras lo que es su diagnóstico. También se recomienda realizar urocultivo a todas las gestantes en la primera visita gestacional o durante lo que es el primer trimestre. También tenemos lo que es la cistitis. Aquí la cistitis aguda se define por la presencia de síndrome miccional, que es disuria, polaquiuria, dolor suprapúbico, entre otros, más lo que es una prueba de orina compatible, que puede ser una tira de orina, el sedimento urinario o un urocultivo. Y aquí el agente etiológico más frecuente también va a ser E. coli. Tenemos también lo que es la pielonefritis aguda, que es una infección de la vía excretora urinaria alta y de la parénquima renal de uno o de ambos riñones. Va a ser unilateral y derecha en lo que es pues la mayoría de los casos. En más de la mitad de los casos va a ser unilateral y derecha, y va a ser bilateral en el 25% de casos. Es la complicación más frecuente durante la gestación, afectando al 1 al 2% de la población gestante, aun cuando se realice lo que es cribado y tratamiento adecuado de lo que es la bacteria sintomática. El 90% de casos tiene lugar en lo que es el segundo o tercer trimestre, y el agente etiológico también aquí el más frecuente va a ser E. coli. Se acompaña generalmente de fiebre, escalofríos, malestar general, dolor costovertebral, y en ocasiones también se puede acompañar de náuseas, vómito y deshidratación, y esta pues requiere tratamiento intravenoso. En cuanto a la fisiopatología de las infecciones del tracto urinario, tenemos que las embarazadas son más propensas a presentar bacteriuria sintomática o cistitis aguda, las cuales pueden progresar a pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda puede causar complicaciones tanto relacionadas con el embarazo como las relacionadas con la patología en sí. Estas van a incluir aborto, parto inmaduro, lo que es desprendimiento de placenta, bajo peso al nacer, eclampsia o preeclampsia, abscesos renales, entre otros. Con el embarazo pues van a ocurrir también cambios anatómicos y fisiológicos en vías urinarias debido pues más que nada a la compresión del útero grávido y a las alteraciones en lo que es el medio hormonal. La longitud renal va a aumentar casi 1 centímetro durante el embarazo, y como resultado más que nada del mayor volumen vascular e intersticial, y la filtración glomerular también aumenta entre 30 y 50% por el aumento del gasto cardíaco. Embarazadas, pues aquí en estas va a haber una compresión ureteral, va a ser una hidronefrosis fisiológica, y también va a haber aumento de lo que es la progesterona. Por lo general va a haber dilatación ureteral significativa con éstasis urinaria, que va a resultar de lo que es la gestación durante el segundo y tercer trimestre de esta. Este hidrouréter se va a atribuir a efectos de lo que es la progesterona en la relajación del músculo liso y a la compresión mecánica de los uréteres por parte de lo que es el útero en el nivel de lo que es el borde pélvico. La vejiga también se ve afectada. Está pues aquí vamos a ver que el útero de mayor tamaño va a desplazar la vejiga en el sentido superior y anterior, y la vejiga también se va a volver hiperémica y su capacidad se va a ver aumentada por efectos de la progesterona. En cuanto a la epidemiología, tenemos que se estima que la prevalencia de bacteriuria es del 4-6%, lo que no pues, representa una diferencia significativa con respecto a pacientes no embarazadas. Los factores de riesgo van a ser bacteriuria en embarazo, lo que es antecedentes de ITU previa y lo que es bajo nivel socioeconómico. El 30% de quienes padezcan bacteriuria en lo que es la evaluación de detección, más tarde van a tener lo que es pielonefritis. El tratamiento de este trastorno pues disminuye el 3% lo que es la incidencia de pielonefritis durante el embarazo. La incidencia de lo que es la pielonefritis bacteriana aguda es del 1 al 4% en embarazadas, y el 60-70% de episodios de pielonefritis aparecen durante lo que es el segundo y tercer trimestre de embarazo. Como se comentó, pues aquí es donde es más frecuente, cuando pues la éstasis urinaria es mucho mayor. Los factores de riesgo maternos van a ser diabetes mellitus y antecedentes de ITU. Y cuando se le deja sin tratar, la pielonefritis durante el embarazo está relacionada con un índice elevado de lo que es prematuridad infantil y con mortalidad perinatal. Por lo tanto, pues se recomienda que se trate de detectar bacteriuria lo antes posible durante el embarazo para poder evitar lo que es el desarrollo a pielonefritis. En cuanto al diagnóstico, pues debe obtenerse una muestra de orina en la primera visita prenatal y a las 16 semanas de gestación. En las sintomáticas, la bacteriuria significativa se va a definir como 2 urocultivos con mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de un solo microorganismo, y otros realizan estudios de laboratorio como EGO o lo que es un urocultivo al momento de conocer pues el embarazo, y posteriormente cada mes durante el embarazo. En cuanto a tratamiento, pues tenemos que en bacteriuria sintomática y cistitis el tratamiento va a ser ambulatorio. Se van a optar por antibióticos sin restricción para embarazadas, como lo es ampicilina o amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas. También se pueden utilizar cefalosporinas o fosfomicina, o algunos fármacos con restricción mediana, como lo es nitrofurantoína, pero eso se tiene que evitar en el tercer trimestre, porque si nace el bebé no va a poder metabolizarla debido pues a la falta de desarrollo del hígado. También se puede utilizar trimetoprim sulfonatoxazol, pero esto solo se va a utilizar en el segundo trimestre, ya que causa malformaciones en el primer trimestre y carnícteros en el tercer trimestre, y se tiene que evitar lo que son sulfamidas al final de lo que es el embarazo por el riesgo incrementado de carnícteros, y las quinolonas por lo que es el posible daño sobre el cartílago de crecimiento fetal. Se van a recomendar aquí generalmente de 3 a 7 días,
Y tenemos pues en cuanto a la bacteriuria, pues el tratamiento va a ser con penicilina, cefalosporinas o fosfomicina por 3 días, aunque el tratamiento con una dosis puede ser efectivo en ciertas pacientes. En cuanto a la pielonefritis, aquí se va a utilizar más que nada cefalosporinas parenterales, penicilinas con inhibidores de beta-lactamasas o lo que son monobactámicos, y se deben de evitar pautas cortas en sospecha de pielonefritis, cálculos o anomalías de lo que es la vía urinaria o en infecciones previas por microorganismos resistentes a ciertos antibióticos que ya se hayan utilizado. Aquí vemos los antibióticos y sus efectos en el embarazo. Vemos que por ejemplo las sulfonamidas van a ocasionar ictericia nuclear, trimetroprima interfiere con el desarrollo del tubo neural, tetraciclinas van a ocasionar displasia y decoloración de huesos y dientes, nitrofurantoína ocasiona hemólisis y deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Lo que es las aminoglucosias pues generan daño nervioso, las fluoroquinolonas interfieren con la formación de cartílago, y los fármacos que son seguros son las penicilinas, cefalosporinas, inhibidores de beta-lactamasa, monobactámicos y fosfomicina. Ahí tenemos ya un resumen de las infecciones del tracto urinario. Vemos la bacteria sintomática, pues la multiplicación activa de bacterias en vías urinarias de mujeres que no tengan síntomas. El 12% de los pacientes van a presentarla. Pues la etiología se comentó que el más frecuente va a ser E. coli en las 3 patologías, siendo en menor proporción Staphylococcus aureus negativo, Proteus o Klebsiella. La fisiopatología, pues ya también se comentó, y los factores de riesgo, por ejemplo, embarazo, litiasis renal, inmunosupresión, antecedentes de itus, diabetes mellitus, incontinencia urinaria. Esos son los factores de riesgo, ¿no? En cuanto a la clínica pues, de la actividad sintomática, pues obviamente como dice su nombre, no va a tener síntomas. El diagnóstico, pues en la sintomática la actividad significativa se va a definir como 2 urocultivos con mayor de 100.000 unidades formadas de colonia, de un solo microorganismo. El tratamiento va a ser ambulatorio, se van a optar por antibióticos en restricción para embarazadas, como ampicilina o amoxicilina, cefalosporinas o fosfomicina, y generalmente van a ser pautas entre 3 a 7 días. La cistitis, pues la infección de vías urinarias bajas, con lo que es la presencia de síndrome miccional, como es disuria, polaquiuria, dolor suprapúbico, más una prueba de orina compatible. Se puede dividir en cistitis aguda y crónica. La etiología es la misma, igual que la fisiopatología y los factores de riesgo. En cuanto a la clínica, pues aquí hay presencia de lo que es el síndrome miccional irritativo, consiste en disturia, tenesmo vesical, polaquiuria, nicturia, urgencia miccional, así como dolor suprapúbico. El diagnóstico va a ser básicamente clínico y pueden utilizarse tiras reactivas para orientar el diagnóstico, que nos va a mostrar, por ejemplo, nitritos, esterasas leucocitarias y lo que es en sangre positivos, así como lo que es un pH alcalino. Si se requiere, pues también se puede tomar un nego, que nos va a mostrar leucocitos y hematuria y lo que es un urocultivo. El tratamiento es similar a la bacteria sintomática. En cuanto a la pielonefritis, pues es una infección de la vía excretora urinaria y del parénquima renal de uno o ambos riñones. Se va a dividir en pielonefritis aguda y crónica, así como en pielonefritis complicada y no complicada. La complicada va a ser en la cual hay una infección con factores que incrementen la susceptibilidad del paciente o disminuyan la respuesta a la infección. En cuanto a la clínica, pues se acompaña de fiebre, escalofríos, dolor costovertebral y en ocasiones se acompaña también de náuseas, vómitos y deshidratación. Hay dolor lumbar, ya sea por la pielonefritis, así como por el aumento de peso en la embarazada. Por estas condiciones va a haber dolor lumbar. También pues se pueden agregar síntomas generales como dinamia, astenia, cefalea, mialgias y artralgias. El diagnóstico también va a ser clínico. Se pueden utilizar laboratorios. Más bien aquí los laboratorios van a ser obligatorios, como por ejemplo biometría hemática, química sanguínea, un nego y un urocultivo. La biometría hemática nos va a mostrar leucocitosis, una BCG y PCR elevadas, que suelen verse en lo que es este análisis sanguíneo. La química sanguínea generalmente nos va a mostrar una creatinina normal. El ego va a ser sugestivo de ITU con nitritos, esterasas leucocitarias y pH alcalino. Y también va a haber lo que son cilindros leucocitarios y proteinuria, y el urocultivo más de 100.000 unidades formadas de colonia. En el tratamiento de pielonefritis, pues este va a requerir tratamiento parenteral con ampicilina, ureitopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasas, cefalosporinas de segunda generación como cefuroxima, 500 mg cada 12 horas, o de 3